Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia que es muy importante y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días. Ya salió con el ruido del termo, me acabo de dar cuenta. ¡Tuc! Sonó ahí justo. Nos encontramos en otro capítulo, no voy a decir cuál porque no recuerdo. Eso era una estrategia que usaba el anterior año, Fran, no te digo, por cierto. El 23avo, más o menos. 23, pero claro. El tercero sobre el Che. El tercero sobre el Che, exactamente, sí. Eso menos mal que está Fran acá para recordarme justamente. ¿Cómo, ya que siempre, esto capaz sí es un poco lineal o es para agarrarme, pero siempre hago la pregunta de cómo está el aire, Fran, ahí, cómo está la situación? Bastante bien, ya entrando en diciembre, ya estamos, no digo en todos los casos, pero ya un poco más tranquilos de la escuela, podría decirse en general. Claro, ese no todos los casos es justamente para reflejar el que tiene a la derecha, ¿no? En mi caso estoy un poquito, tengo actividad, vamos a decir. Cargado nunca está uno, pero hay actividad, ¿no? Mucho Entonces, mejor que durante el año, por lo menos. En eso sí tenés razón. Ahí sí diste en el punto en clave. En todo tenés razón, pero en el punto de ese ahí diste justamente. Exactamente, sí. Y con este aire, por mi parte, por lo menos más tranquilo, como lo definió Fran, vamos a comenzar a hablar en particular, hoy como ya veníamos con esta seguidilla de capítulos, vamos a hablar en particular de Ernesto en Guatemala, ¿no, Fran? Claro. Un poco de la vista general, así. Sí. Bueno, no sé si se acordarán, pero más o menos en el episodio pasado nos habíamos quedado básicamente en que estuvo yendo ahí a dedo con sus amigos. Caminando sus 50 kilómetros con el talón roto. Claro, sí. Teniendo que ir ahí con una curandera ahí para que le arreglen el tobillo. De la única manera que se podía curar. Y siguiendo adelante, porque su objetivo, claro, era llegar a Guatemala, que era como la tierra prometida del socialismo, casi, según lo que le habían contado. Claro, como que era un faro ahí en el cual se podría decir particular, ¿no? Un faro que podía estar alumbrando una especie de panorama distinto, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahora me acuerdo bien, pero nos habíamos quedado ahí que en diciembre del 52, me parece, o del 53. ¿Sabés que ahí tenía 53. una duda? Aprovecho y la comento brevemente. ¿Puede ser que dije 52? Yo no recuerdo. Creo que sí, Error fatalísimo, como otro que escuché que ahora mismo no recuerdo, pero errores de ese estilo pasa mucho. 53. Claro. El segundo viaje, ahí empezamos bien, ahí ya en el 53, bien. Ay. Y ahora ya para diciembre, ya se acerca a las puertas ahí perladas de el país de Guatemala, ¿no? El paraíso supuestamente para trabajadores de Jacobo Arbenz, claro, que era el presidente en ese momento. Claro, si eras nacionalista tenías quizás buen recibimiento, por ahí mangueabas algún lugar, algún espacio frente a ese burocratismo, quizás. Pero bueno, capaz lo que nos convendría es hablar por qué Guatemala llega a ser ese, entre comillas, paraíso, ¿no? Para los trabajadores. Que en realidad, con paraíso a los trabajadores, vendría a ser tener un mínimo de derechos humanos y laborales. Claro, que no aparezca un militar afuera de tu casa y te dispare directo. Por claro. lo menos por lo menos que te den una carta oficial de que van a tener por asuntos nacionales que llevarte a un lugar. Pero por lo menos que haya ahí algo presente, ¿no? No tanto que te disparen directo. Pero bueno, viendo más o menos la historia general de Guatemala, tenemos ahí, después de más o menos la liberación ahí de Nueva España, ¿no? Yéndonos muy atrás del virreinato, llegan todos los presos independentistas de ahí del siglo XIX, y después de un pequeño periodo donde todo Centroamérica está unido bajo una sola república, se separan ahí en distintas repúblicas pequeñas, y una de ellas, al norte, es Guatemala. Ahí ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ocurre un proceso muy importante para el comercio y lo que les va a permitir para que las potencias digan, sirve de algo estos países,
es que, bueno, en principio, allí en todo Centroamérica, tabaco, caña de azúcar, bananas, distintas frutas sí que no se dan en todos los territorios. Puesto. Ahí más que nada ahí en las selvas y campos de ahí más o menos cercanos ahí a esa región. Claro, con un color que tiende a teñirse de verde, ¿no? Que Claro. que puede salir algo de esa tierra con esas características. Y algo que ocurre muy importante en ese momento es que llega la refrigeración. Porque en ese entonces vos no podías cargar una caja de 50 toneladas de banana en un barco y llevarlo a España o a Inglaterra. Porque llegaban y ya estaban podridas, básicamente. Negro, encontrabas una gusanada Claro. antes que bananas, claro. Entonces, con la llegada de la refrigeración, que bueno, acá justo me acuerdo, el otro día estaba leyendo que más o menos acá a Argentina nos llega la refrigeración más o menos entre los años 70 y 80, que ya empezamos a exportar carne y distintos cereales. Claro, Allá le llega más o menos por esos años, un poco más tardío, porque no había tanta modernización, digamos, ¿no? Ponele que había un montón de parcelitas de tierra ahí que producían y era más como para el mercado interno. Pero con la claro. llegada de la refrigeración, lo que pasa es que se abre al mercado global, ya todo el mundo ahí capitalista globalizado que ya existía para ese entonces, donde había ahí una competencia grande entre distintos capitales para ver quién vendía más bananas, básicamente, o Esto, a mejor precio. esto para situarme, pero por ahí para un panorama general. Ahí está, ya me costaba la palabra. Dijiste que por ahí para 1800, calculo, ¿no? Porque dijiste de Argentina y me dijiste un poquito después, 1890, Más o que menos. empieza por ahí a fluctuar un comercio, como decís, más O globalizado, sea, no, más conectado. no se puede marcar así como una fecha específica porque es como un proceso así bastante gradual Claro. y que va afectando como distintos territorios separados y entonces recién se podría decir que para el 1900 ya estaba más consolidado el comercio Mm, internacional. exacto. Y uno de los agentes comerciales principales que había en Centroamérica en ese momento, aparte de obviamente las potencias europeas, era Estados Unidos, que si bien también tenía ese enfoque más agrario, ¿no? Todo lo que fue la expansión ahí lo que era el viejo oeste, tenía Claro. más o menos objetivo establecer más que nada comunidades agrarias. No iban a ir poniendo fábricas ahí hasta California, sino que era más ahí ganado, pastoreo, cultivo de cosas. ¿Viste toda esa sección de Estados Unidos que no es ni de la costa oeste ni de la costa este, sino que es como toda la parte del medio que no se conecta a nada? Todo eso es campo. Claro, viste, no, O sea, no, es de hecho de los lugares con menor densidad poblacional en Estados Unidos. Porque puntualmente. justamente ese es el enfoque, ¿no? Es más agrario, más... Claro, eso es interesante. Lo abordamos en un capítulo ya bastante viejo para este momento. No haría falta ni decir el nombre porque ni lo recuerdo tampoco. Pero claro, básicamente no buscaron aprovechar y más encima como la migración de gente tampoco es algo que se pueda planificar del todo bien como para empezar una industrialización. Claro, directamente dijeron vamos a poner algunos representantes allá en estos lugares y aprovechamos el terreno y lo sacamos a los indios a los indios allá, viste, decían Claro. esos indios salvajes y traemos la civilización al oeste, ¿no? Podría decirse ya. Obvio que la industria estadounidense no estaba tan enfocada en la industria alimenticia, sino más que nada en la industria textil. Por Exactamente. ejemplo, todo lo que es el algodón. Ya, Claro. Ahí ya, capaz algún día hablaremos de la guerra de secesión, pero claro, acá hubo justamente, todo un drama entre manufacturas al norte y algodón al sur. claro, viste, hubo sus patrocinadores atrás, también más en el sur en particular, marcado por una bandera que antes que de ahí salieron justamente los llamados estadounidenses, así, que prácticamente son ingleses, ¿no? Pero también ahí lo abordamos, pero de una manera primaria, Fran, también te lo digo, pero fueron uno de los primeros programas en los que tardaba 2000 palabras en contar una idea, imagínate, así que sí, estaría bueno para dejarlo un capítulo plenamente dicho, completo, ¿no? Estaría. Claro. También. Pero bueno, yendo al grano,
se producía más que nada bananas. Eso era algo muy, muy preciado, porque imagínate que sin la refrigeración no llegaban bananas a ningún lado, porque se pudrían. Entonces, lo que hace eso es crear un nuevo producto a nivel global que era conocido y era querido, con otros productos también que se producían ahí, más o menos cerca de los ecuadores. Sí, era como un complemento de todo un conjunto de intereses comerciales que tenía Estados Unidos, en particular ahí lo pueden dividir en el mapa, como bien dice Fran, no sé, si tuviéramos un mapa, si acá tuviera la oportunidad Para de indicar por comprar. acá atrás. Claro, imagínense un mapa del mundo atrás nuestro, no sé, imaginativo ya demasiado, y pueden dividir los recursos más o menos generales así como por los países, ¿no? Y toda la esfera podría estar bueno, creo que habrá algún mapa comercial, ¿no? Sí, Calculo que más o menos divida los territorios, pero en conjunto con los recursos. claro. Y después crear un mapa de imperialismo estadounidense estaría bueno, y de resaltarlo, Con ¿no? flechitas ahí, yendo a cada lugar que va bien. Claro, fechita y lugar de intervención. Pero eso sería un trabajo para añazo, me atrevo a decir. Pero bueno, sí, puntualmente, todo un interés por ahí. Y bueno, y de ahí en todo Centroamérica en realidad, y en realidad también incluye lo que en un momento fue la Gran Colombia, y después ya fue Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y distintos ahí lugares del norte de Sudamérica, valga la redundancia. Había, en un principio, como decía, distintas así parcelitas chiquitas de gente que había conseguido sus tierras, ahí que durante el proceso de independencia las expropiaron de los colonizadores y las fueron dando a distintas familias. O a gente que quedó con suficiente poder adquisitivo. Claro, eso también, por ejemplo, vas a ver por ahí más en el ejemplo de personas que lograron los procesos independentistas ganar tierra, por ahí más de los que eran de la antigua Gran Colombia, después por ahí ya lugares que siguieron un modelo de más separatista, no sé, por dar uno puntualmente que está ahí al lado, Costa Rica, por ahí van a ver que a diferencia del, no sé, Colombia o Venezuela, hay más personas, son los dueños, más personas con capital ya previamente acumulado, ¿no? Después de todos los procesos que pasaron. Y poco a poco, fueron formándose 3 compañías estadounidenses que tenían sus intereses fijos en invertir en toda esa región, más que nada en todo lo que viene a ser estos productos bananeros, entre otras cosas. Estos fueron United Fruit Company, Cuyamel Fruit Company y los hermanos Baccaro. Eran estas 3 empresas, ¿no? Dirigidas por distintas personas que fueron ahí poco a poco comprando tierras. Algunas tierras no las compraron, sino que las iban tomando también. Como por ejemplo acá pasa en el interior del país con las plantaciones de soja, que también van medio extorsionando a los dueños locales para ir aumentando el área de cultivo. Claro, y por medio de extorsión, por supuesto, nos referimos a que entran 5 personas vestidas de trajes a una casa de alguien que es dueño de una parcela y sale o el dueño en un cajoncito o sale con esposas o también puede salir al lado de los señores de traje pero con un papel en la mano, ¿no? O quizás con algo en la espalda. Pero Claro. bueno, eso sería definición de semi-extorsión, ¿no? Como que a la vista no es tanto, pero después ahí van a ver los papeles que se mueven, sí. Y bueno, principalmente en el norte, las 2 que estaban eran Cuyamel y United. Esos eran las principales en el norte, ¿no? En Centroamérica. Más al sur estaban los hermanos Baccaro, que no tenían tanta cabida en el norte. Pero llegó un punto ya en la historia ahí de estos países de Centroamérica, en la que básicamente todo, casi todo, estaba cubierto por estas 3 empresas. No había ninguna competencia, sino que se concentró ahí todo el poder productivo en esas 3. Todo el libre comercio. Todo se el libre concentró comercio. En esas 3, claro, muy bien, muy bien. Una buena definición de libre comercio y de ejemplo es esa, por ejemplo. Y bueno, la metodología que tenían las empresas para mantener su poder
era ir agarrando ahí el gobierno y como eran gobiernos así nuevos, que no tenían tanta capacidad productiva, iban tomando deuda para financiar distintos proyectos que iban habiendo. Y cuando no podían pagar la deuda, no podían ofrecer ningún servicio básico a sus ciudadanos. ¿Qué hacen estas empresas? Con una mano en el corazón se acercan y dicen, los vamos a ayudar. Entonces, a cambio de distintas cositas, ¿no? Menores, ¿no? Como permisos de tierra, expropiación a campesinos, hay distintas recortes de impuestos, sin tarifas en la aduana, cosas así, se ofrecían a construir la infraestructura de todo el país. Entonces, la primera línea de teléfono en Guatemala no llegó por el gobierno, sino por Cuyamel. Los primeros trenes no llegaron para conectar distintos pueblos, sino llegaron para conectar distintas plantaciones de banana. Oh, eso no lo voy a decir textualmente porque sería muy largo, pero hay un ejemplo muy claro que toca en particular nuestra zona Esquel y algo que tiene que ver con los ferrocarriles, pero es muy buen es como un indicio de lo que pasaría al mismo tiempo, ¿no? De los comercios, que justamente lo que estábamos hablando, de justamente de todo lo que abarca el imperialismo en sí, pero bueno. Muy buen dato, Fran, la verdad. Entre otras cosas, ¿no? Pueden ser las calles, los puertos, los cables de telégrafo y de teléfono y el cableado eléctrico. Todo. Obviamente no era solamente porque eran así puros de corazón y les encantaba poder ayudar a la gente que eran sus empleados, ¿no? Porque obviamente la gente que trabajaba ahí no era gente que venía de Estados Unidos a trabajar, sino que era la propia población centroamericana. Claro, por supuesto. Por supuesto eran los que podían ahí, los que podían decir ahí, viste, no, tampoco ni vale que traigamos población de allá, sino que a cualquiera ahí que pase lo usamos, viste, lo podemos renovar de paso. Claro. Porque ellos decían un ejemplo, decían estos son renovables, viste, no, Claro. no es como los de allá que valen el precio determinado, ¿no? Sino que tienen derechos. Claro, los que tienen derechos, sino estos los podemos usar como queramos y se renuevan, ¿viste? Se reproducen, decían eso. ¿Viste? Claro. Y bueno, llega 1910 y en Honduras, para ir situándonos ahí ya en Centroamérica, el presidente ahí de Honduras le cede, hace así como un contrato de este tipo que estaba contándoles, a cambio de infraestructura, danos unas tierras, a los hermanos Bacaro. Era el nombre de la empresa, no necesariamente solamente eran dos hermanos ahí cargando bolsas de bananas, sino que era toda una empresa bastante grande. Les dan el permiso ese de tierras a los hermanos Bacaro y Cuyamel se pone un poco celoso porque era parte de sus tierras que había comprado legítimamente. Claro. Entonces se enoja y, como cualquier compañía racional, se pone a pensar y dice el dueño, el director ejecutivo, si tan solo para una persona como yo hubiera una chance para modificar en mi entorno, el entorno a mi alrededor. Entonces se mira los bolsillos y ve que está forrado en guita. Entonces va, compra una compañía de mercenarios y se la da al expresidente de Honduras, que va y encabeza el primer golpe de estado del país. Oh, qué buena descripción, y ahí gradual y bien cronológica de las acciones que lleva un golpe de estado, ¿no? Y unos indicios ahí, un primer vistazo de lo que después sería todo un plan general, pero muy buen primer ejemplo, ¿no? Podemos hablar, cuando hablemos de primeros golpes y organización resumida, podemos usar este ejemplo, ¿no? Como ahí indicio de después un plan general de la misma manía que seguiría casi linealmente, pero con sus propias características los planes, ¿no? Y bueno, y ahí se dieron cuenta de que con suficiente dinero podían voltear cualquier gobierno que no esté a su favor. Y ahí aún más se fueron ahí intensificando los esfuerzos de las compañías para ir consiguiendo tierra y peleándose entre ellas. En un momento de la historia, Cuyamel es absorbida por United Fruit. Entonces quedan dos monopolios gigantes que en realidad uno
United Fruit se encarga del norte y los hermanos Vaccaro se encargan del sur, así que no tienen problemas ahí. Y básicamente llega un punto en el que en Guatemala, por ejemplo, United Fruit llega a ser el terrateniente más grande de todo Guatemala. Y prácticamente es dueño de casi todos los edificios que hay en Puerto Barrios, que es la única ciudad portuaria que tenía Guatemala en ese entonces. Eran los dueños, eran los que decidían qué pasaba en el Atlántico, básicamente, por sobre Guatemala. Entonces te irás dando cuenta la influencia que tenían, ¿no? Dabas un paso y te decían, estás en la... prácticamente... ibas por acá, entrabas a un edificio, esto es propiedad de United Fruit, vas por acá, querés ver la vista, ves un cartel United Fruit, veías en todos lados United Fruit. Era Sí. mucha coincidencia, como que había muchos lugares que tenían ese nombre, ¿no? Decía cualquiera que podía ir ahí, ¿no? Dando vueltas. Es un nombre muy común, ¿no? Claro, ¿por qué? Sí, claro. No sabía que hablaban inglés en Guatemala. Claro, ¿viste? Así que manejan... son bilingües, ¿no? Acá parece que sí, ¿no? Bueno, y en una de las cartas que me manda el Che a su tía Beatriz, habla justamente de que pasando ahí por Nicaragua, me parece, ya estando por llegar a Guatemala, dice: en el paso tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terrible que son esos pulpos capitalistas. Ahí no era solamente cuestión de que tranquilamente controlaban todo el mercado laboral y productivo y económico de Guatemala y las áreas circundantes, sino que también no les convenía para nada que haya un gobierno que proponga algún tipo de mejora laboral. Entonces era común un nene de 10 años levantarse ahí a las 6 de la mañana, tener que caminar hasta la plantación y estar trabajando ahí una cantidad insufrible de horas solo para ganar nada, porque tampoco no existía el salario mínimo. No estaba contemplado por ley ninguna vacación, ningún seguro laboral, ninguna protección contra peligros que ocurran en el trabajo. También no era bien visto el sindicalismo, no podías simplemente ahí reclamar ahí con tus compañeros de trabajo, sino que la compañía tenía todo el permiso del gobierno para agarrar ahí algún pelotón y regular por su cuenta la conciliación con, con los trabajadores. Claro, había, como seguramente figuraba en ese momento, ni figuraba, por supuesto, como dijimos, pero para englosarlo también en otra frase, podríamos decir que habían zonas extensas, zonas liberadas extensas en Guatemala, ¿no? Para ciertos parámetros de las empresas, había zonas liberadas. Claro. Ningún tipo de control. Por parte, hablando del control del Estado, ¿no? Zonas liberadas. Hay zonas que quedan para algunos, ¿viste? Donde no hay. Lo regula el mercado esa zona. Claro, el libre comercio es el que regula. Los movimientos, el libre comercio. Antes de que los gremios arruinaran todo. Claro, antes que vinieran esos ratas sindicalistas, ¿viste? Y coparan todo, ¿viste? ¿No? Antes, claro. Cuando gobernaba la libertad, básicamente. Pero bueno, básicamente todo controlado, no solo el aspecto económico, sino también el aspecto político, obviamente. Se da una sucesión de presidentes que obviamente tenían que estar sí o sí a favor de las empresas, porque imagínate que le decís que no le vas a ofrecer ningún beneficio a la empresa que te construyó básicamente todo el país. Imposible, te agarran ahí un detonador, ellos seguían siendo dueños de todo. Claro. No. Claro. No iba a resultar beneficioso ponerse en contra. Le decías que no y podían pasar dos cosas, que podían pasar paulatinamente igual. O esa persona que en tal caso ocupara ese cargo determinado, iban a aparecerle un montón de soldaditos armados, como decía el propio Ernesto en algún momento lo dice, aparecían soldaditos armados afuera de su residencia. Y también, posteriormente, veías que se derrumbaban de un día para el otro todos los edificios. Por supuesto que puedan ser renovables luego, ¿no? Renovables, claro, a un precio. Claro, a un precio particular, ¿viste? Por supuesto, sí. Accesible.
Y bueno, llegó un punto igual en la que, incluso con tanto poder e influencia, había una especie de movimiento tanto campesino como obrero en todos esos países. Y en 1944, en Guatemala, se da la primera instancia de lo que viene a ser una revolución democrática. Ahí deponen al gobierno que en ese entonces estaba ahí, que era un gobierno a favor de United Fruit, y entra al poder Juan José Arevalo, que propone las reformas más radicales y comunistas del mundo, que incluyen el sufragio universal democrático, el derecho a manifestarse y el salario mínimo. Esos salvajes comunistas aprovecharon que estaban en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y aprovecharon y Stalin logró meter a sus ratas en Guatemala y realizar esa clase de reformas atroces, ¿no, Fran? Sí, es completamente terrible. Claro, viste, atacan por detrás, Fran, viste, claro. Lo que más duele, justamente. Pero bueno, con Juan José Arevalo entonces llega una especie de democracia ya un poco más universal, más moderna, que ya en otros países había dado hace bastante más tiempo. Uf, sí, mientras veías a un niño campesino en las condiciones que resaltaba ante Fran, en otros lados, no sé, hasta era ilegal que haya un niño, se le propiciaba los recursos en otro lado necesarios para vivir, y hasta era ilegal que estuviera en la calle. Claro, o que trabajase. Puntualmente, claro, que trabajase, que esté en condiciones del que realice un adulto, era prohibido prácticamente. Y no hablamos de que ocurría algo delante, le ocurría algo si salía, ¿no? Es que claro. Las condiciones daban para que estuviera en un lugar adecuado para el niño. Y no hablamos en sentido sarcástico de que pasara otra cosa, ¿eh? Aclaro por las dudas. Claro. Realmente era muy lenta la modernización en cuanto a los derechos. Ya cuando en todo el mundo ya hubieron manifestaciones, ya estaba proclamado el Día del Trabajador, de los derechos. Tenías ejemplos como la Unión Soviética, donde apenas encabezaron ahí primero la Revolución de Febrero, todos los que estaban en contra del zar, de la autocracia, y después la Revolución de Noviembre, los bolcheviques. Ya se garantizaron los derechos a los trabajadores, ya se proclamó todo lo necesario para que viva, el derecho a trabajar, a manifestarse, a organizarse, tanto en la Unión Soviética como también en países del oeste, ¿no? Occidentales. Era como no era algo desconocido, no era algo nuevo, pero en Guatemala y en el resto de países se desconocía porque no le convenía el negocio. Claro, y también se desconocía en parte, porque imagínate que para esos años en la Argentina, por lo menos en la zona de la Patagonia, imagínate, ahí también se desconocía. Y era parte de un modelo supuestamente que englobaba todo, pero se practicaba. Y ya supuestamente después de la ley Cespeña, ya había como un sufragio universal, ya había una democracia. Claro, había un sufragio universal que dejaba a los hombres bien civilizados y mujeres votar. Por supuesto que habían otros que tenían que quedar afuera, porque no eran ni siquiera clasificados como personas. No pueden participar en algo, solo pueden participar personas. Y eso es un buen ejemplo, por ejemplo, para diferenciar que en distintos países, en partes estaban modernos, en otras estaban más atrasados que otra cosa, ¿no? Y bueno, ahí en Guatemala se empieza... Ves ahí como un gráfico en la que tenés las ganancias de United Fruit yendo para abajo y la calidad de vida yendo para arriba. Y vos decís, ¿estará relacionado? Claro, tendrá algo en relación, que haya uno que otro, que ahora los edificios no dependan de que mueva cierta acción la United Fruit, que pase un papel delante de su empresa, ¿no? Y bueno, ahí en 1949, un señor muy, muy carismático llamado Carlos Castillo Armas, era una cabecilla ahí del ejército, ¿no? Del ejército mayor. Dice, no voy a dejar que esto siga pasando, que nos dominen los comunistas, estos que quieren que tengamos una democracia, y trata de hacer un golpe de estado. Pero le sale mal, así que se va al exilio. ¿A dónde va? A Estados Unidos.
Casualmente pasa primero por la zona en la que justamente hay buenas vistas, como lo puede ser Miami, está más cerca de otra zona, ¿no? También casual, vamos a definir que su movimiento fue ese. Un año más tarde de este golpe fallido, asume Jacobo Arbenz y sigue estas reformas democráticas de la Revolución Democrática del 44, pero aparte le va sumando una reforma agraria, que ya lo habíamos definido en otras partes de esta serie del Che, pero básicamente sacar tierras sin uso y dárselas a campesinos y a habitantes de ese lugar. Exactamente, sacarle al que tiene mucho y dársela al que no tiene nada. Bajo Y no cierto necesariamente las tierras que se estén usando, a veces eran las tierras que no tenían uso, pero que como tenían dueño no se las podía tocar. Claro, en pocas palabras, ahí estamos dando la diferencia entre, en particular, la reforma agraria en Guatemala y la reforma agraria en definición, ¿no? Claro. De lo que debería ser realmente, pero bueno, sí. Y eso no le convenía para nada a United Fruit, porque United Fruit, como habíamos dicho, era la terrateniente más grande de toda Guatemala. Era el conglomerado de tierras más potente que podía haber en el país. y bien dicho, ¿no? Conglomerado, porque básicamente el 90% de las tierras ahí que se dedicaban a producir algo eran de United Fruit. Claro, puntualmente. Solo las tierras, ¿no? Después también tenías toda la infraestructura que habían construido ellos. Claro, eso también lo que resaltábamos y previamente, sí. Todo. Y entonces pasan un par de años, va decreciendo el negocio. Va decreciendo el libre comercio. El libre comercio. Claro, ¿viste? Se va rompiendo el modelo democrático. Se va cambiando ahí en términos de Gramsci, la hegemonía cultural. Ya no era que los poderosos eran los capitalistas, sino que empezaba a decir, ¿y si el pueblo tiene un poco de poder? Se empieza a mover ese foco y no le conviene para nada. Ya estaban, imagínate, enojadísimos con que primero tengan que pagar un salario. Ya eso, increíble. Después, con que tengan que dejar que se manifiesten por más salario aún. Impensable. Claro. Encima que puedan votar a gente que prometía sacarles aún más tierras. Antes, obviamente, tenías todo este sistema donde solo podías votar si era una república democrática, entre comillas, donde podías votar si tenías suficiente poder. ¿Quiénes tenían suficiente poder? United Fruit, obviamente. Claro, por supuesto. Y entonces, con estos cambios democráticos, United Fruit dice, se pregunta ahí el director ejecutivo, de vuelta, si tan solo para una persona como yo hubiera una forma de cambiar las cosas. Y se mira los bolsillos de vuelta. Y se compra un pasaje a Estados Unidos, a Washington. Y ahí va a hablar con el presidente de ese entonces. Y dice, ¿sabés que me parece que este Jacobo Arbenz está como prometiendo derechos laborales? Está pidiendo que paguemos un salario. Y dice, el presidente dice, eso no es tan bueno para los negocios, ¿no? Y dice, ¿sabes que ahora está empezando a tomar tierra y repartirla? ¿No te suena de algo? Y el presidente dice, no serán... Son comunistas. Y el presidente, completamente tocado porque era impensable que haya un comunista en el continente de América. Ellos son América, dice. Claro, no pueden haber chivos soviéticos en América. Somos América. La tierra de la libertad. Imposible para que acepten que haya un, entre comillas, comunista, que en realidad era un reformador ahí democrático. Claro, en cierto punto, si querés englobarlo, nacionalista, podés decir en tal caso, ¿no? Por ahí. Que se preocupaba por su pueblo. Claro. Por lo y menos, no por los negocios, que era lo importante. Exactamente. Puntualmente, por lo menos, podríamos decir que se preocupaba más
que la United Fruit. Vamos a posicionarlo ahí, no vamos a decir que quería que cada niño y niña tuviera las condiciones recontra favorables, vamos a decir más que la United Fruit se preocupaba. Por lo menos podemos aseverar eso. Entonces se reúnen ahí con toda la CIA, hacen así sus reuniones. Varios miembros de la CIA también, algo curioso que tenían es que tenían bastantes acciones en United Fruit. No eran solo conmovidos por el espíritu del águila estadounidense, sino que también tenían sus otros intereses económicos. Y tenían cierto, esto como algo, como un potenciador, pero también tenían también tenían ciertas conexiones de sangre por ahí también, ¿no? En la empresa también. También. Tenían a su hermano que le estaban quitando las cosas que son de su familia. También, claro, ¿no? Si le va mal a United Fruit, le va mal a Estados Unidos. Esa fue la conclusión que llegaron. Y entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Y miraron a Miami. Y en Miami estaba reposando un relajado Carlos Castillo Armas, que hace no más de 5 años había tratado de hacer su golpe de estado. Y dijeron, ¿y si hacemos un segundo intento? Y si miramos a la historia y sacamos ese papelito todo lleno de hongos que en realidad nos sirvió antes, a ver, vamos a mirarlo. Dijeron eso, entonces, para englobar, Fran, empezaron a trazar ya el plan definitivo de un golpe, ¿no? Y empezaron a mandar millones de dólares a Carlos y a todo su séquito, obvio que no era el único que quería un golpe de estado ahí. Por supuesto. Y encabezan básicamente una dictadura ahí en el 54, que es justo más o menos por la fecha en la que el Che estaría llegando a ese momento, que ya continuaremos en la siguiente parte de este capítulo. Por supuesto. Y encabeza un golpe de estado que, a diferencia de otras dictaduras de la región, ¿no?, de toda América, duraría del 54 hasta el año 1996 en el poder. Poco tiempo. Obvio que con ahí los líderes girando, pero una dictadura ahí del capital, básicamente. Sí, en pocas palabras, podían cambiar las caras, podías ver una cara distinta sentado en cierto lugar, pero en el mismo lugar, donde nunca cambiaban las caras, iba siempre el mismo a preguntarle, a comentarle los mismos puntos, aunque cambiaran las caras, ¿no? Un representante máximo le hablaba al que cambiaba, pero de cara, pero le planteaba los mismos puntos, y claro, se cumplía. Todo a beneficio de los hermanos Baccaro y de United Fruit. Puntualmente sí que eso prácticamente era un beneficio total a la empresa estadounidense, vamos a decir, para englobar. Y hablando de cambiar de caras, uno pensaría, ¿dónde están esas empresas hoy, no? Estas empresas sanguinarias no deben existir más. ¿Cómo que encabezaron golpes de Estado, que financiaron dictaduras, que mataron y desaparecieron un montón de personas en el mundo? ¿Dónde pueden estar ahora? Y el tema es que ahora siguen existiendo, pero con otros nombres. Hicieron un par de rebrandings y ahora United Fruit Company, ¿no? Pasó por otro nombre. Y finalmente, después de que el director ejecutivo se suicida, ahí a fines del siglo, deciden, bueno, vamos a hacer un cambio final. Y la compañía pasa a llamarse Chiquita Banana, que es una de las dos empresas más grandes del mundo que producen banana, ¿no? Tienen el logo característico de una señora africana con un cesto de frutas en la cabeza. Y quién diría que estaba a la par de dictadores como Mussolini y claro, tomando todo el poder solo por unas bananas. Ahora, lo que dijeron, básicamente, bueno, en el mundo hay todo un movimiento generalizado, no lo podemos detener. Se ha muerto por su propia mano el jefe que no le gustaba ni siquiera ver una piel un poquito más oscura de la que en realidad de las personas estándares. Entonces dijeron, bueno, se terminaron los puntos y ahora tenemos que aceptar los cambios.
lamentablemente vamos a tener que poner a una mujer que consideramos inferior como cara y vamos a cambiar el nombre. Pero lo interesante es que vamos a seguir actuando de la misma manera y vamos a intentar pelear por seguir teniendo el mismo control. Y pudiendo más o menos en ciertos casos, pero siguiendo en la lucha por el libre comercio, ¿no? Básicamente. Cambiar ahí las caras para aparentar que no hubo nada atrás. Surgieron ahí de la nada como grandes multinacionales de comida. Claro. Y después esta otra empresa, ¿no? Que no estuvo tan influyente en este sector de Guatemala, pero sí en el resto del Caribe y Centroamérica, que fue de los hermanos Baccaro. Los hermanos Baccaro se cambian el nombre a Standard Fruit y posteriormente se cambian el nombre a Dole, que sería otra de las grandes empresas que hoy vemos en casi cualquier pegatina ahí de las bananas, que es un solcito rojo con un fondo ahí de un mar, y Dole, y sería básicamente como las dos empresas cambiaron sus nombres y siguen existiendo en la actualidad. La explotación ahora un poco más regulada, ¿no? Porque ahora hay que todo esto de hay que sí o sí darle derechos a los trabajadores, aunque a veces se puede evadir, ¿no? Por supuesto. Pero algunas veces, como habíamos dicho, más o menos, dependiendo de que haya la moda, de que quiere haber hay una moda de que de repente surgió de que les gusta más las pieles más oscuras. Bueno, nosotros nos trataremos de acoplar con una que otro dibujito y en algunos casos podremos intervenir más, en otros menos, porque hay algunas olas pasajeras, ¿no? De uno que otro presidente que por ahí plantea más nacionalismo, pero igual siempre tenemos esa tierra que está en la esquina ahí, siempre esperando, siempre nuestra influencia está ahí. claro. En cualquier lado, en la comida, eso que consumís todos los días viene de nuestra mano, dicen. Entonces, el control lo vamos a tener todavía. Claro. Y bueno, y ya con eso tenemos como un pantallazo ya de qué era la situación en Guatemala y cómo se fue desencadenando, porque si ahora en la siguiente parte de este episodio vamos a hablar de cómo el Che conoce Guatemala, conoce a Jacobo Arbenz, o sea, no directamente, pero sí las reformas que estaba planteando, y cómo no es que de repente hay un golpe de estado de la nada, motivado por un interés propio de Castillo Armas, sino que es toda una construcción de eventos que van dando las bases para que en cualquier momento venga Estados Unidos o cualquier potencia extranjera y ponga un líder que le guste en cualquier país de Centroamérica, que sería lo que ahora conocemos como repúblicas bananeras. Porque justamente lo más rentable de producir ahí eran bananas. Exactamente. Los controles hay que acoplarlos a la zona. Si no, no es productivo. En un pantallazo, como dijiste, Fran, una vista general, ya, la verdad, supongo que lo puedo resumir en la frase, mejor dicho, imposible. Noté como un comentario mucho ahí como que no sé si nos pasamos, pero un buen toque de sarcasmo, ¿no? Puede ser, sí. Espero que haya quedado palpable que el sarcasmo es una manera de explicar directamente los controles y que no haya quedado duda alguna de Claro. de que algo de lo que decimos humorísticamente puede llegar a ser real. Por supuesto que no, dependiendo del caso, por supuesto, de la manera en que hayamos englosado el humor. Pero ahora, si te parece, pasamos, no sé si al siguiente bloque, estaba viendo ahí. Vamos a reorganizarlo, pero por ahí vamos a ver si capaz que lo separamos, o quizás no. Porque sinceramente, Fran, la información que diste da para un episodio entero de contexto guatemalteco. Casi que lo podríamos englobar de esa manera, pero ahí lo vamos a organizar sobre la marcha, porque por supuesto siempre no se puede, por lo menos yo y no sé, Fran, hasta qué punto vos, pero siempre se puede dar marcha atrás para volver y dar 2 pasos más adelante, ¿no? Claro. En vez de 1, nos retrocedemos 1 y avanzamos 5. Así que nos vamos a la pausa, o no, y ya regresamos.